Este webinar se llama ¿Cómo ayudar a tu hijo o hija, ¿no es cierto?, a elegir su carrera profesional. Y para quienes no me conozcan, les cuento que soy Laura Retamales. Yo me he dedicado al tema del coaching desde hace como 11 años a la fecha. Soy fundadora de Crisalia Coaching, la consultora que crea este webinar. Tengo una certificación internacional y me he especializado en el aspecto del coaching vocacional ya por 8 años. Soy de origen ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Después quizás por ahí puedo contarles sobre mi crisis vocacional, que justamente yo he vivido en carne propia lo que es la crisis vocacional y por tanto puedo empatizar de mejor forma con aquellos que ya sea que están saliendo del colegio o están en la universidad o incluso ya están trabajando, tienen una crisis vocacional y quieren cambiar o de alguna manera confirmar que lo que están haciendo es por donde quieren irse conforme a su propósito de vida. He ayudado a más de 600 jóvenes a encontrar su carrera profesional, imparto talleres, charlas, clases y sesiones de coaching vocacional. Ahí más adelante les voy a contar. He participado en numerosas ferias de admisión a la educación superior y he dado varias, múltiples entrevistas a prensa nacional. Contarles que en un ratito más voy a hablar sobre una charla gratuita que haremos la próxima semana para jóvenes y como los hijos suyos que están en este proceso de elegir carrera. Así que en un ratito más les voy a contar acerca de eso también por si lo consideran a bien como para compartir esa información. Bueno, ¿qué nos convoca? El problema, desafío, reto, como lo quieran llamar. Nuestros temores como padres, que van desde que no se equivoque, ¿no es cierto? Como lo escuché decir de algunos de ustedes recién, porque de pronto hay alguien que entró a estudiar una carrera y después se desilusiona y dice, me equivoqué, pero no sé por dónde ir. Que no escoja una carrera sin futuro en estos tiempos, ¿no es cierto?, de incertidumbre, que tener una idea, un contexto de que si la carrera que voy a estudiar me va a servir para lo que viene en el futuro o si voy a quedar sin empleo, por ejemplo. Que no sea una pérdida de tiempo, que no sea tampoco una pérdida de dinero. Algunas estadísticas que acompañan a esta temática. Según el Sistema de Información de Educación Superior, el CIES, del Mineduc, en agosto del 2021, estableció que 1 de cada 4 alumnos aproximadamente que ingresan a estudiar a la educación superior no termina su estudio. Entonces, justamente esta charla, este webinar, tiene que ver con ayudarlos a que su hijo o su hija no sea parte de esta estadística. También contarles que 1 de cada 5 estudiantes de cuarto medio no ha decidido aún qué estudiar. Este fue un programa que hizo la Universidad Católica de Valparaíso el año 2020. ¿Qué más? ¿Qué otras estadísticas? Bueno, según trabajando.com, casi la mitad de los profesionales chilenos no trabajan lo que estudió. Seguramente ustedes conocen a más de alguien que trabaja en una cosa de lo cual no estudió. Un 30% de los estudiantes universitarios no llega a titularse. Entonces hay carreras, por cierto, que tienen más énfasis en este tema, pero también es preocupante esa cifra. En cuanto a lo económico, el costo, ¿no es cierto?, de la matrícula y el arancel para una carrera profesional en general puede ir desde los 2.650.000 hasta los 11.650.000 anuales. Una carrera como medicina en la Universidad del Desarrollo puede perfectamente costar lo que estamos hablando en el borde superior. Si a eso lo multiplicamos por los 5 o 6 años que dura una carrera profesional en Chile, estamos hablando de un costo superior a los 60 millones de pesos. Y aquí, bueno, y medicina, que tiene 7 años, que supera esa cifra. Bueno, entonces, ¿cierto? Dado lo anterior, ¿cómo ayudo a mi hijo? Los escenarios van desde no me gusta nada,
que lo escuchamos por ahí, Paz dijo que el hijo no tenía idea de que, si no me equivoco que era ella, de qué le gustaba, y pasando por todos los matices hasta llegar a me gustan muchas cosas. O sea, cuando me gustan muchas cosas, también por dónde empiezo. Como que de pronto hay muchachos o muchachas que quisieran hacerlo todo ya, que las ganas de motivación de hacer muchas cosas quisieran hacerlas simultáneamente. Entonces también se transforma en una imposibilidad a la hora de decidir. Entonces por eso es súper clave que como papá, como mamá, nosotros tengamos diálogo, pero un diálogo que sea genuino. No, ¿a qué me refiero con genuino? Que no sea para responder, sino que sea para entender. Y para ello les vamos a pedir, ¿no es cierto? Sería ideal que pudieran ustedes, así como sale el perrito ahí en la imagen, pudieran abrir sus oídos, abrir sus orejitas, ¿no es cierto?, su mente y su corazón y escucharlo genuinamente, lo que les decía recién, no para responder, sino para entender lo que sus hijos, o sea, su hija o su hijo les está queriendo decir. Y ser también una caja de resonancia, donde ellos encuentren en nosotros a alguien que no los juzga, sino que los alienta y que nosotros, como en nuestro rol de padres, podemos ayudarlo a explorar posibilidades. También importante que pensemos que la edad que tienen nuestros hijos en general, ellos no han tomado antes una decisión tan importante, o al menos debería ser una de las primeras decisiones importantes que en este paso a la adultez, ¿no es cierto?, al salir del colegio, están tomando una decisión que va a afectar poderosamente sus vidas. Entonces, antes nosotros elegíamos el colegio, elegíamos dónde ir a las vacaciones, ¿no es cierto?, dónde vivir, pero ahora les toca a ellos decidir. Entonces, es algo importante en la vida de una persona. Una de las consideraciones a tener en cuenta cuando conversamos de manera genuina con nuestros hijos es poder hacerle preguntas, pero preguntas que no son cerradas, que se contestan con un sí o con un no, sino que son preguntas que llamamos poderosas, ¿ya? Y van más allá de preguntarle qué quieres estudiar, que es la típica pregunta, ¿no es cierto? La pregunta que le hacemos nosotros como padres, la pregunta que le hace la abuelita, el tío, ¿no es cierto? El amigo. ¿Y por qué no darle la vuelta y transformarla en una pregunta poderosa como qué tipo de persona quieres ser? Se fijan que esa quizás no sea una pregunta tan frecuente cuando entramos en esta conversación con nuestros hijos. Y otras preguntas poderosas pueden ser, ¿quién eres tú? Sé que son hasta medias filosóficas, pero en esta decisión es importante que reflexionemos quiénes somos en el ser más que en el hacer. Y si tu vida fuera una historia, un cuento, un relato, ¿qué escogerías contar de ella y por qué? Otra pregunta podría ser, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Por qué te importan esas cosas y no otras? Porque eso también le va a dar cuenta a él o ella, o ya nosotros, mirándolo desde la perspectiva de padre, qué cosas son importantes, qué le hace sentido, qué le da valor a su vida, qué significa para ti tener una buena vida, qué significa para ti ser una buena persona. Entonces, siguiendo con estas preguntas poderosas, podríamos preguntar, ¿qué piensas que quienes son importantes, hablamos de la familia, los amigos que más lo conocen, que lo han visto crecer, ¿no es cierto?, que se han relacionado con ellos de manera cercana, pueden indicarle, o sea, acerca de su fortaleza o sus puntos de mejora? Porque de alguna manera a veces nosotros nos imaginamos o no le prestamos atención a lo que otros podrían pensar de nosotros, pero cuando son personas que nos quieren de manera, eh, digamos, nos quieren bien, es información que podemos rescatar para mirarnos y poder aclararnos respecto de por dónde van nuestros talentos, por dónde van nuestros intereses.
¿Qué personas admiras en tu vida y por qué? Esta pregunta tiene que ver con, de hecho yo en los programas de coaching vocacional que hago a los chicos y chicas, siempre les pregunto qué personas admiran. Y lo hago en un sentido de que esa pregunta me va a dar mucha información, me va a, esa pregunta me va a dar mucha información. ¿Por qué? Porque es una suerte de espejo, donde las atributos o cualidades que yo admiro en otra persona, probablemente yo las tenga o las quiero tener muy presentes en mi vida, entonces son algo muy importante para ti. Ahora hablamos de personas, a veces los chicos me dicen, no, es que ninguna persona se puede admirar porque todos tenemos defectos, sí, pero hay ciertas características de las personas que sí podemos admirar. Tal vez no sean personas reales, pueden ser personas imaginarias, me refiero a un personaje de una serie de manga o de una serie en Netflix o de una película o de un libro o un cantante de rock o un deportista como Messi, siempre, o a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo. Entonces, ¿y por qué lo admiras? ¿Cómo influiste esta pregunta? Seguramente, difícilmente se la hacemos. ¿Cómo influiste a las personas que te rodean el día de hoy? A tu mamá, a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a tu profesora, al conserje. ¿Cómo influiste? Porque de alguna manera la influencia que nosotros tenemos en otros tiene que ver con las cosas que a nosotros nos llaman la atención, nos importan. Y en este mundo en que estamos, ¿no es cierto?, con las redes sociales en boga, en donde hay influencers, ¿no es cierto?, y seguidores, nosotros ya va a ser quizá un pequeño luto, pero ya no vamos a liderar, sino que vamos a tener que ceder el espacio y vamos a tener que transformarnos como padres en seguidores de nuestros hijos. Y cuando nos damos cuenta de aquello, cuando caemos realmente en cuenta de eso, se nos hace mucho más sencillo el poder dialogar y guiar a nuestro hijo. Otra cosa importante a considerar es que facilitemos o propongamos el encuentro con personas que estén estudiando la carrera que nuestro hijo o hija nos dice que le interesa, o que estén ejerciendo, ¿no es cierto?, la carrera que les llama la atención. Acá en Crisalia Coaching les paso el dato de que nosotros hemos hecho entrevistas a jóvenes profesionales, intencionamos que sean jóvenes profesionales porque tienen una patita en la universidad y una patita en el trabajo, entonces les preguntamos, tratamos como de empatizar en el lugar de quien está en la inquietud de saber más de la carrera y les preguntamos a esos profesionales lo dulce y agraz que tiene cada una de las carreras, y que si ellos tuvieran que aconsejarle a alguien que está entrando en una carrera, ¿qué le dirían? Etcétera. Entonces pueden en YouTube, el canal de Crisalia Coaching, pueden ver entrevistas que hemos hecho profesionales por si también se las quieren compartir a sus hijos, pero la idea principal es que ustedes puedan, ojalá, hacer que ellos se reúnan con personas de carreras que ellos sienten que son más afines. Otro aspecto también es... Laura, ¿Sí? Ariel quiere preguntar algo o aportar algo. Ah, ya. Perfecto. Ariel, dale. Laura, sí, aportar más que nada en esa pregunta particular que tú hiciste de a quienes admiran. Yo ¿Sí? creo que también se puede, porque está muy buena la pregunta, se puede ampliar un poquito a saber un poco de los padres qué series, por ejemplo, siguen, qué cosas están siguiendo, influencers, qué cosas siguen un poco, porque eso les va a dar a los padres también un poco eh, una idea más o menos de los intereses. A veces, a veces un joven, un adolescente, le cuesta responder qué persona admira, pero le es más fácil responder qué serie sigue, por ejemplo. Claro, es que ahí, bueno, también se puede complementar, porque a veces también pasa que les gusta mucho el protagonista de la serie, entonces ahí, ¿por qué le gusta ese protagonista? ¿Qué es lo que capta su atención de ese personaje? Entonces, porque, por Exacto. ejemplo, gracias Ariel, y por ejemplo, a esta pregunta me han contestado que no sé, Batman, Spider-Man, Naruto, bueno, Messi, Ronaldo. Entonces, claro, ¿y por qué?
¿Por qué esa persona y no otra? O la mamá, el papá, ¿por qué esa persona y no otra? Así que sí, de todas maneras, Ariel, o sea, la idea es como ir entendiendo cuál es el ámbito de los intereses que ellos puedan tener y por qué. Incluso los videojuegos, son videojuegos con personas que conocen, personas desconocidas, en equipo, solitario. ¿Qué le propina el jugar ese juego en particular? Todas esas cosas son información que podemos obtener y que de alguna manera nos van haciendo como un perfil. ¿Mm? Así que muchas gracias, Ariel. Volvamos, estábamos acá, aquí. Bueno, también propiciar que nuestro hijo o hija viva experiencias nuevas. Por ejemplo, hacer un voluntariado, que se inscriba algún voluntariado con animalitos, con niños, con ancianos, con temas de contaminación, no sé, algo que lo movilice. Taller de teatro, pertenecer a un coro, una banda musical, tocar un instrumento, viajar si se puede, hacer intercambios si fuera posible, como nos decía por ahí, se me olvidó tu nombre, Marina, Marina, que tu hijo había estado estudiando Sí, inglés fuera de sí. Chile. Bueno, esos son como actividades, gracias, esos son actividades que hacen que, bueno, primero ahí él se fue fuera de Chile, entonces es más que solamente ir a estudiar un idioma, sino que también vivir una experiencia más independiente. Entonces, eso nos confronta con nosotros mismos y de alguna manera nos hace conocernos mejor y eso hace que también nos acerquemos en mayor medida a lo que nos gusta. Así que ese también puede ser una posibilidad. Cursos, ¿no es cierto? Hoy día hay grandes universidades en el extranjero, Harvard, Stanford, Princeton, no sé, y la Católica de la Chile, que dan cursos muchas veces gratuitos o cursos muy baratos. También, por ejemplo, hay unas actividades que se llama Bootcamp, que se escribe B larga OOTCAMP, como los Summer Camp en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde los chicos van a hacer actividades. Bueno, esto en 3, 4 meses, por ejemplo, yo conozco los bootcamp que son de programación, entonces les enseñan a programar a los chicos y después los dejan colocados, los dejan con un trabajo, y en 4 meses absorben toda la información que podría durar en 2 años, por ejemplo. Entonces es súper acotado, intenso, pero muchas veces también los puede dejar mejor capacitados y también entender mejor si eso por ahí va a la mano, por ejemplo. Están apareciendo también de otras temáticas, bootcamp, por si les interesa. Seminarios, deportes, aprender otros idiomas, como hablábamos recién. También considerar que no solamente, como todos sabemos, ¿no es cierto?, no tener todos los huevos en una misma canasta. Entonces, no todo enfocarlo a un solo plan. Tener un plan B, C y los que sean necesarios. No quedarse con una sola opción porque todos tenemos muchos intereses y habilidades, contar con un plan B. Y no elegir por descarte, es decir, si a mí no me gustan las matemáticas, por evitarlas me voy a ir a estudiar Derecho. Aquí lo importante es estudiar porque me gusta, no porque quiero arrancarme de algo. Así que eso también tenerlo claro. Voy a ver en el chat, porque me parece como que hubieran, a ver, Ariel, dice, en mi caso, ¿podrías enviarnos ese dato, por favor? ¿Ese dato se refiere a Bootcamp? Ya. Sí, ahí también, por lo que vi, dejaron también un dato de Bootcamp, para que también lo compartió Marina, para que puedan también ahí indagar más sobre ese asunto. Gracias, gracias también, Marina. Después, darse un espacio exclusivo con sus hijos, es decir, sin los otros hermanos, si los hubiera, sin la pareja, un espacio donde puedan almorzar, pasear, acompañarse, ¿no es cierto?, como para que estén juntos, porque eso nos va a traer rédito que nos va a permitir que el chico o chica se sienta más seguro, se abra un espacio de confianza y nos pueda dar cuenta de sus sueños, y eso va a establecer una relación mucho más profunda. Entonces,
No es como que yo tenga que ir a interrogarlo, qué es lo que quiere estudiar, sino que él mismo se acerque a conversar y se establezca un diálogo donde el hijo o hija se va a sentir entendido, más que interrogado, ¿no es cierto? O más que oprimido porque como papá quiero imponer lo que yo creo que debiera hacer, sino que hablamos de buscar los acuerdos. Bien, entonces ahora les quiero proponer una actividad grupal. Son 2 preguntas que vamos a resolver en grupo. La primera dice, ¿qué tan claro ves a tu hijo en la elección de su carrera profesional? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera los papás o mamás debemos involucrarnos en la elección de carrera de nuestros hijos? Entonces tomen nota, de todas maneras se las vamos a enviar para que puedan contestarla en el grupo, ¿ya? Armamos los grupos, asignamos las salas de manera aleatoria. Por favor, elijan un representante del grupo, porque va a ser quien después hable a nombre del grupo conforme a lo que respondieron. Podemos resolver consultas, puedo ir a las salas y cualquier pregunta, ustedes dentro de las salas hay una posibilidad de llamar al relator, en este caso yo, para poder contestar, y el tiempo de la actividad son 15 minutos, se hace cortito, así que para que puedan aprovechar, y después regresamos, ¿no es cierto?, a la sala principal. Ahí están retornando. Ahí vamos de a poquito regresando. Bien. Bien, bien, bien. Vamos regresando. Ya parece que estamos todos, parece ya. Voy a volver a poner la presentación. Y ahí, ¿cómo les fue? Si, no sé si alguien quiere representar al grupo, darnos contexto, si quieren hablar todo un poquito, ya que son solo grupos. Esto puede ser más interesante a lo mejor, no sé, cómo lo tienen organizado. ¿Quién quiere tomar la palabra en ese caso, entonces? ¿Quién se anima? Les pongo para atrás la pregunta, ¿qué tan claro ves a tu hijo en la elección de su carrera profesional? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera nosotros como papá o mamá debemos o podemos involucrarnos en la elección de carrera de nuestros hijos? No sé si alguien quiere contarnos un poco cómo se vivió, cómo se reflexionó esto en el grupo. Yo hablo. Ya, Carolina, gracias. Creo que la conclusión es que no hubo conclusión, porque todos tenemos visiones distintas, pues, y obviamente condicionadas nuestras experiencias. Bueno, y el mismo problema que es el que nos convoca a esta reunión, que no vemos clara la elección de nuestros hijos. Ya. ¿Y vieron la segunda parte, como de qué manera se podían involucrar? Sí, también, pero claro, aconsejándolos desde nuestros puntos de vista. Bien, bien, Carolina, gracias, gracias. ¿Quién más nos puede aportar de lo que según su mirada, se vio en el grupo, se reflexionó acerca de estas preguntas que estábamos proponiendo? Bueno, yo compartir mi proceso, puedo hablar por mí. Creo que por mi experiencia de vida, lo que más me ha resultado es el que él sienta que yo lo estoy acompañando en el proceso. Yo no tengo las respuestas para su vida, pero por lo menos que él sepa que yo voy a estar al lado acompañándolo y tratando también de buscar herramientas que le sirvan para tomar la mejor decisión. Porque es un camino tan personal. Yo les comentaba que a mí no fui la afortunada de saber exactamente cuál era como mi vocación de vida, creo que he pasado por esta experiencia, creo que todos me hayan ayudado a crecer.
Por lo tanto, creo que no soy quien como para decirle también, hijo, no te puedes equivocar, no, nunca, nunca podría hacer eso. Pero sí, obviamente, tratar de apoyarlo lo máximo para que ojalá él tenga súper clarito lo que quiere hacer. Eso. Gracias, Paz. Y una tercera opinión de quienes estuvieron ahí, como para dar cierre a esta parte. Interesante poderlo escuchar. Es el caso de Marina o de Verónica. No sé. Si nos quieren Mira, compartir. yo creo que aquí es lo que se ha dicho. Y hay una cosa en común que nuestros hijos están hoy en un contexto amplio que hay diversidad de cosas y que lo que vivimos nosotros fue súper distinto. O sea, como decía Carolina, quizá tuvimos todos una educación más disciplinada y ahora como los niños piensan distinto, o sea, ya no es ciertos temas que antes eran tabú, entonces todo puede ser, y eso va a costar que ellos mismos se descubren y quieran escoger lo que quieren ser en la vida. Pero yo insisto, Laura, me encantaron tus preguntas, si puedes después retrocederlas para sacar una foto. Lo vamos a hacer, pero también está la posibilidad, porque como la grabación, entonces ahí lo puedes perfectamente ver sin ningún problema. Va a ser toda tuya. Ya, bueno, muchas gracias por la participación, por ayudarnos a reflexionar, ¿no es cierto? Y también esta instancia, yo por lo menos la valoro mucho, yo vengo haciendo este webinar desde el año 2020 y la valoro mucho en el sentido de que empatizo con la situación de papá, de mamá, y que en el fondo no son muchas las instancias que tenemos como para compartir nuestras inquietudes y las buenas o malas prácticas que podamos tener respecto de este tema en particular. Así que muchas gracias a todos por su participación. Bueno, sigamos. Los tips para ayudar a nuestros hijos a elegir carrera, complementando lo anterior. Hay algo en el chat, a ver, voy y vuelvo, dice Ariel, y Marina dice, tenemos que salir ahora. Muchas gracias, Laura, fue muy útil e interesante. Van a recibir su grabación, así que no hay problema. Gracias por su participación. Y contarles que vamos a hacer una charla gratuita la próxima semana, el día 4 de octubre, así que para quienes tengan ganas de que su hijo participen o si en el curso donde están pueden además compartir esta información, bienvenido sea. Les dejamos acá, si tu hijo, ¿no es cierto?, o el curso donde está tu hijo está en la enseñanza media, están a punto de salir del colegio, o se tomaron un año sabático, o salieron y no tienen claridad todavía de qué estudiar, esta charla es para ellos. La idea es que vamos a reflexionar, vamos a compartir y aprender acerca de qué factores influyen en la toma de decisiones al elegir carrera. No tiene costo alguno. ¿Cuándo es? Como les decía, el martes próximo, el 4 de octubre, a las 7 de la tarde, y el link está ahí, Iván se los va a mandar también por el chat, para que puedan también compartirlo y se puedan inscribir ahí quienes sus hijos puedan registrarse para esta charla. Bien, dicho eso, compartamos los tips. Entonces, hay algo en el chat. Dice, lo está compartiendo Iván ahí está la invitación para que ustedes puedan tener acceso y sus hijos puedan inscribirse si así lo consideran. Bien, el primer tip es, aparte de lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, esto de las preguntas poderosas y que Verónica señalaba que eran preguntas que le daban valor, es propiciar, y que yo lo escuché también en la conversación en los momentos en que pude estar, el autoconocimiento, que es sumamente importante en la medida que los chicos se conozcan, que puedan enfrentarse a experiencias distintas, que también lo escuché, también en la posibilidad de que tengan de trabajar, por ejemplo, ahora que se viene la Navidad, esto de trabajar empaquetando, ayudando,
Es súper valioso porque les da un contexto que muchas veces no tienen al vivir ellos, experimentar directamente lo que significa el clima laboral, el recibir un dinero por el trabajo hecho y otros contextos, porque además toman contacto con personas que son muchas veces distintos a ellos. Entonces, el principal papel que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como papás, es que seamos una guía para nuestros hijos y que ellos puedan elegir por sí mismos. Entonces es súper importante que podamos conversar acerca de su fortaleza y sus puntos de mejora. También acerca de sus intereses y sus habilidades. Y ahí le sumamos a las preguntas que veíamos hace un rato, estas preguntas, Verónica. ¿Qué temas te atraen? ¿Cómo te gustaría trabajar? O sea, ¿te gustaría trabajar independiente? ¿Te gustaría trabajar en equipo? ¿Te gustaría trabajar por proyectos? ¿Te gustaría trabajar al aire libre, en una oficina, en horario? Eso también nos va a ir diciendo qué le gustaría como un lugar propicio para trabajar o una forma de trabajar apropiada para él. Entonces también es interesante, yo siempre les digo a los jóvenes cuando están en los procesos de coaching, el 80-20, la ley de Pareto, que por ahí alguno lo debe conocer. El 80-20, que al menos el 80% de las cosas que tiene la carrera te gusten, y un 20% que hay que, comillas, bancárselo. Y eso para todo, para la pareja, para el amigo, para el jefe, para el compañero, para el trabajo, para la profesión, para todo. O sea, 80-20. Si al menos un 80 te gusta, vamos. Si es más, mejor. Si es menos, a revisión. Bien, un segundo tip es identificar las creencias limitantes a la hora de elegir nuestra carrera. ¿Y qué quiero decir para aquellos que no están tan familiarizados con el concepto de creencias limitantes? Las creencias son las formas que tenemos de pensar acerca de la vida. No necesariamente son realidades concretas basadas en hechos observables, sino que son creencias que por la familia donde nacimos, por el lugar donde nacimos, por el barrio, por el colegio, por el contexto histórico, por todas unas circunstancias que nos rodearon en nuestro desarrollo como persona, algunas de esas formas de pensar nos ayudan a desarrollarnos como personas y eso se llaman creencias potenciadoras, y en contraste, aquellas que no, formas de pensar que nos limitan, que nos frenan, que nos obstaculizan, se llaman creencias limitantes. Y a la hora de tomar decisiones pesa mucho esas creencias limitantes porque nos atornillan al revés, nos restan fuerza, nos restan visión, nos restan oportunidades. Entonces hay que tener también identificadas cuáles podrían ser a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, si las dudas o pensamientos acerca de lo que yo quiero estudiar obstaculizan esa toma de decisiones, se van a transformar en creencias limitantes. Y esas creencias limitantes se van a interponer a la hora de elegir una carrera. Entonces cobra mucha importancia en este proceso que sus hijos puedan identificar cuáles son esos miedos o creencias que a veces, como nosotros somos los papás, están en el contexto de familia. Entonces para nosotros quizás sean creencias que son compartidas. Entonces es un ejercicio profundo de reflexión que a veces, comillas, nos desnuda, porque son tan transparentes. Vamos a ver un par de ejemplos, pero voy a traer a colación uno. Por ejemplo, que yo no puedo decirle que no a otras personas porque yo debo ser agradable para los demás. Debo tener el cariño de todos, la aprobación de todos. Y para hacer eso, sé ciertamente que en algún momento me voy a postergar en pos de los otros. Entonces, esa es una creencia limitante, pero a veces está muy compartida en nuestro contexto cultural. Entonces, ojo ahí con desnudar, por así decirlo, nuestras creencias que pueden interferir en la toma de decisiones. Por ejemplo, en ese mismo caso que estoy diciendo, un chico o chica que quiera estudiar una carrera, pero que sea del agrado de los papás, para no
contradecirlo y dejar de ser monedita de oro para ellos. Entonces, ojo ahí también. Bueno, y darle la vuelta a estas creencias limitantes y transformarlas en opciones, en oportunidades que le puedan ayudar a decidir. Ejemplo, el que les acabo de decir, una creencia limitante, ¿cómo la damos vuelta a una creencia potenciadora? Entonces, debo pensar en los demás primero, aunque me perjudique. No tengo que ser egoísta, tengo que caerle bien a todos. Entonces, versus, si le damos la vuelta, mis necesidades son importantes. Si me preocupo por ellas, estaré más feliz y ayudaré a los demás. ¿Se fijan cómo una misma situación puede ser encarada de una manera limitante o de una manera potenciadora? Esto es como cuando uno viaja en avión, a los que hemos tenido la fortuna de hacerlo, de que hay un problema de oxigenación en el avión y va a caer, ¿no es cierto?, la mascarilla de oxígeno. Bueno, uno se la tiene que poner primero para poder ayudar al de al lado, a un niño, a un anciano, a una persona con problemas de salud, ¿no es cierto? Uno tiene primero que preocuparse de su propia necesidad para poder ayudar al otro. De eso se trata. Bien, otro ejemplo, abordar una tarea muy difícil siempre me pone muy nervioso, nerviosa y me cuesta tener autoconfianza. Versus, si le damos la vuelta y lo transformamos en algo potenciador, abordar una tarea muy difícil me da práctica. Hace que cada vez me sea más fácil y mejora mi autoconfianza. ¿Se fijan cómo frente a una misma situación son dos maneras de ver las cosas totalmente opuestas? Un tercer ejemplo, es más fácil decir que sí a lo que otro me pide que enfrentarme a lo que me dirá si me niego. Versus, tengo derecho a rechazar de forma adecuada, y lo subrayo con respeto, ¿no es cierto?, lo que no quiero hacer. O sea, primero yo, pero de una manera asertiva, no ser agresivo, ni tampoco, digamos, que permitir que me pasen a llevar, sino que se respeten ambos derechos, estemos en un escenario ganar-ganar. Bien, un tercer tip, y creo que lo decía Paz, el encontrar nuestro propósito, ¿no es cierto?, ayudarlos a encontrar el propósito. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, hoy día estamos viviendo un mundo de mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, la pandemia, el tema de la inteligencia artificial, el cambio climático, ¿no es cierto?, y eso nos genera un montón de dudas y de ansiedad. Entonces, ayudar a que nuestro hijo o hija encuentre su propósito le va a dar sentido y motivación. Como papá, mamá, no podemos identificar el propósito por él o ella, ¿no es cierto? Pero sí podemos ayudarle a encontrar opciones. Entonces, súper importante, bueno, por ahí alguien decía, yo traigo muchas propuestas y no me pescan. Bueno, también es abrir un espacio de conversación donde genuinamente podamos hacerle estas preguntas, ¿no es cierto?, que traíamos a colación anteriormente, y también preguntarle, por ejemplo, ¿qué piensa sobre lo que está bien y sobre lo que está mal? Sobre qué es aquello que es importante y que no para él o ella. También yo sumaría, ¿qué es aquello sobre lo cual puedes hablar mucho o te interesa mucho saber y se te pasa el tiempo volando, por ejemplo? Y como papás podemos ayudarlos entonces a explorar esas posibilidades para que puedan encauzar y darle un sentido a los pasos que ellos tienen que dar en la vida. Y un último, y por eso no menos importante, ¿no es cierto?, tips, tomar decisiones y elegir carrera. A ver, acá dice, Ariel dice, gracias Laura, yo también tendré que entrar en otra reunión. Ya, perfecto, chao, muchas gracias Ariel. Y el cuarto tip es tomar decisiones y elegir carrera. Nos referimos a que después, ¿no es cierto?, de considerando cada uno de los tips que les he entregado, un mayor conocimiento de sí mismo, ¿no es cierto?, saber qué cosas me interesan, qué no, cuáles son mis capacidades, cuáles no, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos de mejora, cuáles son esas creencias limitantes y cuál identificar, por lo menos en una primera versión, cuál es mi propósito, porque, por cierto, el propósito puede ir cambiando en la vida es dinámica,
vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos conociendo más cosas, vamos experimentando cosas nuevas, entonces el propósito, que por cierto que puede ir cambiando. Entonces la idea es que todo esto lo tomemos en consideración y de esa manera podemos tomar de manera mucho más efectiva una decisión en relación a qué carrera elegir. Cuando ya tenemos la carrera más o menos reconocida, identificada, tenemos que cuestionarla en el sentido de entender cuál es la realidad o el escenario en que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, cuál es el grado de empleabilidad que va a tener esa carrera. Es decir, no significa que porque tenga un bajo grado de empleabilidad no la voy a estudiar, pero sí que debo tomar una decisión informada. Entonces debo averiguar qué tan saturado está el mercado respecto de esa opción que estoy tomando, o cuál es el grado de empleo que voy a encontrar, cuál es el ingreso que voy a percibir una vez que tome mi decisión. Por eso en las sesiones de coaching que hago, ese también es uno de los ejercicios con los que finalizamos una vez que ya se ha tomado la decisión respecto de qué posibles carreras podrían ser las que yo quisiera estudiar. Bibliografía, para que puedan acceder a información sobre las carreras y lo que acabo de decir, la empleabilidad, el ingreso y las características de los profesionales de cada una de esas carreras. Mifuturo.cl, que es muy buena página, tiene información sobre la carrera, sobre la empleabilidad, etcétera. Que estudiarenchile.com, recuerden que esto se va a quedar grabado, así que ahí también pueden echarle un vistazo o pueden tomarle una foto ahora también, nunca está de más. El universia.net, en el capítulo de Chile, por eso es /cl, eligecarrera.cl, dondeestudiar.cl y chileestudia.com. Si necesitan conocer información sobre becas, la Fundación por una Carrera tiene mucha información acerca de becas de cajas de compensación, municipios, universidades, fundaciones, etc. Y también la página del Mineduc, beneficiosestudiantiles.cl. Ahí les dejo como un bonus track las tablas de conversión a la escala PAES. ¿Ya? Los puntajes NEM, cómo los pueden convertir a esta escala, y la tabla de conversión de los puntajes de la prueba de transición a la PAES, que es la prueba que se va a dar ahora este año. Y bueno, contarles aquí un poco los testimonios rápidamente de personas que ya sea como padres o como hijos han podido vivenciar en los procesos de coaching. Aquí está Ivonne, mamá de Carla. Dice ella, nosotros tomamos el coaching vocacional para nuestra hija Carla. Pasé de tener una hija que estaba muy perdida, muy desorientada y muy poco motivada en relación a su futuro, a tener una niñita que está hoy súper orientada, está con objetivo claro, ella encontró lo que quiere hacer. Les quiero decir que nosotros este proceso, aparte de darle a Carla las herramientas para encontrar su camino vocacional, también le ayudó a conocerse, que era una de las cosas que ustedes también conversaron por lo que escuché, a conocerse mucho más a sí misma, a creer y a confiar mucho en sus habilidades y en sus capacidades, y por tanto para nosotros fue un proceso redondito. Estamos súper felices, súper satisfechos y lo recomendamos a ojos cerrados. Después está la Francesca Fada, que dice, cuando mis 2 hijos me dijeron que querían cambiar de carrera, wow, casi me vuelvo loca. Busqué ayuda en las redes y me recomendaron tu nombre. Primero Nachito, que descubrió su beta y hoy está feliz estudiando comunicación audiovisual. Luego Seba, totalmente estresado, pudo confirmar que lo suyo era el periodismo. No fueron simplemente los test, fue tu interés genuino, desde lo emocional a lo intelectual. Ellos simplemente te amaron y yo también. Ignacio, uno de sus hijos, la verdad es un proceso súper bonito, donde los cuestionarios y las respuestas que te entrega, aparte de la ayuda incondicional que está dispuesta Laura a ofrecerte, te ayudan mucho a conocerte a ti mismo, y en verdad es algo súper necesario para vivir en el día a día, más que para escoger una carrera, porque finalmente tus habilidades y aptitudes son lo que van a definir en lo que eres bueno y en lo que te puede gustar, por lo que puedes llegar a una carrera mucho más fácil conociéndote. La Elisa, mi experiencia, ella estaba estudiando Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez,
y tuvo que congelar porque le vino una crisis vocacional. Siempre a ella le habían dicho que era muy buena para las matemáticas y que le iba a ir súper bien en una carrera como ingeniería. Ella dijo, ok, yo me subo a este desafío, y finalmente no pudo persistir en ese tema. Mi experiencia dentro del coaching fue muy valiosa para mí, para mi futuro, y como yo espero que este sea dentro de unos años. Al comenzar este proceso estaba en confusión y desconocía lo que me gustaba y lo que quería hacer, de qué quería trabajar, ganarme la vida y aportar en la sociedad. A medida que pasaban las reuniones me daba cuenta de que había muchas cosas de mí que desconocía o que no las consideraba importantes para esta gran decisión, pero que fueron cruciales para comprenderme mejor y aprender yo misma lo que yo quiero y soy buena haciendo. Ahora me conozco y sé las herramientas que necesito para adentrarme a la vida y carrera universitaria que deseo tener. Me siento mucho más segura y capaz de encontrar algo que realmente me apasiona. Ahora sé lo que quiero y cómo alcanzarlo. Bueno, y aquí les dejo con los servicios nuestros. Nosotros contamos con varios programas. Esencialmente cambia la modalidad, son programas presenciales, online o híbrido, que combina mitad presencial, mitad online. Son 8 sesiones personalizadas para que los chicos y chicas obtengan un mayor autoconocimiento, descubran cuáles son sus talentos, puedan identificar esas creencias limitantes que conversamos hace unos minutos, y puedan identificar cuál es la o las carreras, porque pueden quedar con opciones para estudiar. Y esto cuenta con un apoyo de test vocacional. Y hay un programa de test vocacionales, que es el tercero que está ahí referido, que es de manera online, donde aplicamos estos tests que se aplican también dentro de los programas, que tienen que ver con intereses, con aptitudes, con inteligencias múltiples, con personalidad y con estilos de aprendizaje. Para una persona que ya está más o menos encaminada, es bastante bueno este test vocacional, que es un coaching express, donde la persona resuelve esos 5 tests, que por cierto están en los programas, y que le damos un informe con las opciones que salieron como resultado de todas sus respuestas en los diferentes tests. Así que ahí tienen esas opciones, y hoy día tenemos un 20% de descuento a los 3 primeros que pudieran tomar estos servicios para sus hijos. Y contarles entonces cuáles son los datos de contacto donde nos pueden encontrar. Ahí está el WhatsApp, ¿no es cierto?, por el cual a ustedes también le hicimos llegar el link para hoy día accesar. El Facebook, ahí está el Instagram, el LinkedIn, el canal de YouTube, donde pueden encontrar las entrevistas a los jóvenes profesionales, el correo electrónico y nuestro sitio web. Así que, sin más, si hay preguntas, comentarios, feliz de escucharlos, y gracias por haber venido el día de hoy y participar. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos pudieran compartir. Verónica. Me encantó lo que escuché. Gracias, Laura. Y una pregunta bien casera. Sí, sí. El tema de lo presencial, ¿dónde queda Perfecto. Es en el Metro Pedro de Valdivia, en Marchán Pereira con Nueva Providencia. Está salida sur de Pedro de Valdivia, el primer edificio, abajo hay una sucursal del Santander, ahí. 5º piso. Perfecto. ¿Y por teléfono se te puede hacer una consulta antes de...? Sí, perfecto. Perfecto. Y mira, y lo otro también que nosotros, que no lo dije, que gracias por eso, hacemos una reunión, obviamente sin costo para ustedes, para conversar con ustedes, y si ustedes lo creen bien, adecuado, también con el hijo o hija, para ver si, porque lo principal es que él o ella quiera. Eso es lo primero. Lo segundo, que entre comillas yo le caiga bien. Que quiera trabajar conmigo. Así que por eso hago esa reunión, para que alineemos y veamos si el chico o chica quieren tener el proceso, y ver si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, le damos. Perfecto, me encantó. Ya. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti por participar.
Así que hay, a ver, hay algo en el chat. Gracias, Laura, lo evaluaremos y te contamos, dice Carolina. Muchas gracias, Carolina. Bueno, si no hay más consultas, agradecerles la participación hoy día. Y bueno, estaremos haciendo nuevos webinars y también la charla de la próxima semana por si se quieren inscribir, o sea, sus hijos, para que puedan también poder participar y entregarles. En esas charlas les vamos a entregar varios tips también como para que ellos puedan definir qué carrera quieren estudiar. Perfecto. Muy interesante, dice Paz. Muchas gracias. Gracias a ti por participar, Paz. Nos vemos entonces. Que estén muy bien, que tengan un bonito término de día. Gracias. Chao. Igual, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao. Chao.